siempre soy de los que sugiero que no escuchen música en Spotify, porque de todas las plataformas es la que tiene peor calidad. Van 1 o 2 años que no hay un festival en Guadalajara. No sé si te habías como percatado de eso, ¿no? Creo yo que sí es música que es de un consumo rápido, de un consumo fácil, y que quizá no va a trascender como ha trascendido otros géneros. Bienvenidos, gente de Líderes en Jaque. Estoy muy contento el día de hoy de tener a un gran invitado, Gustavo Beyer, productor, ingeniero musical, músico, empresario, líder y sobre todo, una muy buena persona. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Un gusto, el gusto es totalmente mío. Gustavo, ¿qué es eso de ingeniería en audio y producción musical? Buena pregunta. Pues bueno, por la parte de ingeniería en audio creo que hay muchos campos en los que se puede aplicar, ¿no? Desde la parte como más musical, artística, hasta la parte más comercial, ¿no? Que esto puede ser como los canales de televisión, radio, esta parte. Pero es prácticamente enfocarnos en toda esta parte del manejo para grabar, ¿no? Voces, instrumentos musicales, la edición de eso mismo que se haya grabado, todo esto que viene previo a lo que quizá nosotros ya escuchamos en nuestros dispositivos, ¿no? En las bocinas, en la misma música, pues, es todo ese proceso y todo ese manejo para que eso que escuchamos pues suene así de bien, ¿no? O decente. O decente, exactamente. Y pues bueno, la parte de la producción es como saber construir ese sonido, pues, o esa banda, ese conjunto de personas que conforman una banda, o dentro de la radio, pues, saber manejar bien el trabajo de las voces, los guiones, toda esta parte de la producción, ¿no? Entonces siempre podríamos decir que siempre que escuchemos algo de manera comercial, profesional, hay algo de ingeniería de audio y hay algo de producción también ahí metido. Correcto. Y tú, Gustavo, ¿por qué estudiaste eso? Pues bueno, creo que desde muy chiquito estuve muy inmerso en la parte de la música. Mi papá le gusta mucho la música y por ahí sé que un sueño frustrado de él pues era tocar guitarra y toda esa parte. Y mi mamá siempre me inculcó a la guitarra, ¿no? Desde chico me metió a clases de guitarra. También, digo, se rumora que desde bebé me ponía de que música clásica para dormir y así. Entonces, pues, desde muy chiquito empecé en la música, con la guitarra. Poco a poco, viendo conciertos y documentales, me fui dando cuenta de que había un mundo detrás de lo que ya nosotros escuchábamos, ¿no? Todos estos procesos, los estudios, el equipo que se utiliza, los micrófonos. Y me fue llamando más esa parte del previo a lo que escuchamos y el cómo se hace a ser músico, ¿no? Creo que desde chiquito, pues era ser músico y tocar guitarra y a la fecha lo hago y me gusta. Pero sí creo que nació más este interés del cómo se hace de todo eso, ¿no? En qué consisten esos procesos para llegar a ese producto final, ¿no? Y yo creo que requiere ser muy clavado, pues. O sea, hay tantos detalles, tantos detalles, que me parece fascinante. Hablar de cables es un mundo. Sí. Hablar de micrófono ese es otro mundo. Completamente, sí. Hablar de consolas es otro mundo. Sí. Y entonces es un mundo que parece infinito en esta parte, así me parece, ¿no? Sí, creo que es algo que pues inclusive abarca como que muchas otras áreas, ¿no? Me acuerdo en la carrera era mucha física, ¿no? Enfocada como a las ondas, ¿no? Del sonido, del audio, un poquito de acústica. Entonces es muy interesante porque como que sí rozas por ahí diferentes otras industrias o áreas, pues,
que pues como que complementa lo que es el audio, ¿no? Creo que el audio como en sí como que no es una sola cosa, sino como que es un poquito de diferentes áreas o cosas pues por hacer y aprender, ¿no? Oye, Gustavo, ¿y tú qué piensas? Sí, Porque lo he platicado esto con a otros amigos productores. sí, Eh, y los he visto en acción. sí, Y para la gente que no lo ha visto, está muy, muy divertido sí, ver cómo se prepara acústicamente un cuarto para grabar. claro, Y hay un nivel de detalle y un nivel de tecnicismos muy, muy padre, muy, muy padre. sí, Y entonces uno se da cuenta, o para quien no lo sepa, de que sí, nos está viendo o escuchando, este asunto de la música ujú, es una de las situaciones, de las corrientes hoy en día o de las tecnologías hoy en día, sí, que en vez de ir aumentando calidad, hemos ido disminuyendo la calidad. ajá, Y entonces, ¿cómo es eso para un ingeniero decir, o sea, le estamos echando tantas ganas en que suene así, pero la realidad, y es pregunta, claro, ¿cómo ves este asunto de que cada vez pareciera que lo que menos se está buscando es la calidad en la música? Digo, pasando, yo no voy a entrar al acetato, pero claro, CD, bla, 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 y la calidad, y ahorita estamos en el streaming, claro, sí, sí. y la calidad no es la de un CD, por ejemplo. No, no, no. Y creo que, digo, yo he intentado hacer como que las paces con Ok. esa batalla, pues. Pero bueno, sí, creo que hay una realidad en eso y creo que todo lo puedo decir que va muy enfocado o a raíz de la inmediatez, ¿no? De querer todo como muy rápido, muy digerible, muy a la mano. Todo esto de las plataformas de streaming y así. No lo veo, pues, no lo veo como algo mal o algo terrible porque al final de cuentas también esas plataformas pues nos permiten llegar a más personas, ¿no? Ajá. Este, antes pues para poder que alguien escuchara tu producto pues era directamente el CD y eso y claramente fomenta la parte de la comunicación y la conexión o sea, persona a persona, vaya. Claro. Pero bueno, pues también la parte del streaming pues tiene sus ventajas, ¿no? Esta parte de la calidad, pues bueno, es una realidad, ¿no? Yo inclusive siempre soy de los que sugiero que no escuchen música en Spotify, porque de todas las plataformas es la que tiene peor calidad. Que escuchen en Apple Music o Deezer o otras plataformas que son igual de accesibles y que inclusive a veces creo que su plataforma es mucho más interactiva o más enriquecedora. Ujú. Pero sí, ¿no? Inclusive yo soy de los que así Spotify para mí pues no está chido, ¿no? Esta parte de los acetatos y del CD, pues es curioso también como poco a poco como que volvemos un poquito a querer rescatar eso de lo vintage, ¿no? Justo ahorita con la parte de los vinilos y así, y en la parte del estudio, creo que también pues hoy en día es muy padre tener una computadora y una pequeña interfaz y ya tú poder empezar a grabar unas primeras maquetas, unas primeras grabaciones. Pero creo yo y ahora que, bueno, con este estudio que hoy en día pues se pudo construir y todo, sí he notado una diferencia en la calidad de sonido teniendo un equipo así, ¿no? Y creo que al final de cuentas, así como volvimos al acetato, yo creo que en la parte de los estudios y la producción va a haber un punto en el que el estudio que tenga ese equipo vintage o ese equipo más análogo, no tan digital, Ujú. va a sobresalir del resto, ¿no? Y volver a grabar en cinta. Bueno, ahorita todavía pues, se sigue haciendo bastante. Sí, ¿Qué piensas tú de este asunto, Gustavo, de la inteligencia artificial y la música? Es algo que a mí me ha volado la cabeza claro, porque no sé si después va a pasar como con las frutas claro, y las verduras, de que va a decir así como música disco humano certificado, ¿no? Así claro, como comida orgánica, sí, porque realmente está asombroso, o sea, cómo podemos interactuar con la inteligencia. Primero me había vuelto loco, Gustavo, el asunto de toda la parte MIDI, claro, que dije, wow, esto está increíble. sí, Y bibliotecas, y bueno, ¿ya para qué quiero grabar en vivo? claro, Si suena cañón un piano tal de no sé qué o tal saxofón, últimamente también ya el asunto de las de voces las está voces, increíble. Eh, y ahora la inteligencia artificial claro, le dijo a la parte MIDI, a la parte de los samples, híjole, claro. Creo que, pues, creo que es algo muy interesante y que sí o sí usamos, o sea, no me niego a usar y lo uso, quizá no en mi día a día, pero sí en mis herramientas en las diferentes etapas de alguna producción, ¿no?
justamente lo que más llego a usar es la parte MIDI, ¿no? Con el teclado, buscar diferentes sonidos, inclusive instrumentos que pues no tengo yo a la mano para poder grabar o recrear, ¿no? Esta parte también de ciertos programas donde te ayudan a hacer cierta base rítmica para partir de ahí, ¿no? La verdad creo que es una gran herramienta, pero siento yo que sí llega como a un límite, ¿no? O sea, me gusta usarlo, me da esa primer maqueta, me da ese primer paso, pero si yo quiero llevarlo algo más allá, siento que sí, ahí es donde vuelvo a buscar a mi baterista de confianza, cosas por el estilo, y le paso esa maqueta. Y yo, ¿sabes qué? Hice esta maqueta a base de esto, con la ayuda del programa. Pero hay ciertos redobles que no me encantan. Sigo sintiendo que los platillos son medio falsos, un poco digitales. Entonces... Hay cierta magia, ¿no? Yo creo que hay cierta magia en el error. Exacto. Hay cierta magia en esta parte no perfecta, ¿no? Es como escuchar un disco de Tracy Chapman. Claro. Y dices, ¿por qué suena así, no? Y Claro. porque es la guitarra grabada, sí, es el bajo profundo, es cierta sensación de realidad, no sé cómo decirlo. Sí, pues del ser humano, ¿no? Yo justo antes de que grabamos me estaba platicando Foster de un proceso que se usa en la industria, que es como que todo lo acople al tiempo, ¿no? Al metrónomo, vaya. Y yo le comentaba que yo no uso esa herramienta, o sea, que no me gusta utilizarla. Nunca la he utilizado. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué es la que... Beat Detective se le llama. Sí. En ninguna de mis producciones la uso, porque justo le quita esa parte del error humano, ¿no? O del ritmo humano, del groove. La cadencia, el groove, sí, claro. Y nunca lo uso, la verdad no me gusta. Y sí es esa parte de la magia de que siento que aún pues estas inteligencias o estas herramientas no lo dan, y qué bueno que no lo dan, porque pues sigue teniendo ese valor de nosotros pues como humanos, como músicos, ¿no? Sí. Oye, Gustavo, en ese sentido, digo, empezamos ya a platicar. ¿Tu estudio, puedes compartir cómo se llama tu estudio? Sí, el estudio se llama Península Hábitat Sonoro. ¿Por qué se llama Península Hábitat Sonoro? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero crecí mucho tiempo en Tijuana. Ajá. Para mí ese momento, esa etapa de vida en Tijuana, pues fue como muy enriquecedora, quedé muy marcado, es algo que extraño mucho y cuando recurro a la música, a la composición, a buscar un sentimiento a transmitir por la música, recurro mucho como a ese lugar, a esos momentos, ¿no? Entonces para mí la península o Tijuana es como un parteaguas para mí en la parte musical, conectándolo pues con esta parte del arte que hay que ser muy sensibles pues con los sentimientos, el transmitir lo que queremos decir. Entonces, por una parte eso, y por una parte ya como la parte más conceptual del nombre, la península es algo que une un gran terreno de mar con un gran terreno de tierra, ¿no? Entonces el estudio y las personas que estamos ahí fungimos como esa puente entre el artista y la idea y el producto final, ¿no? Entonces va un poco de la mano. Ajá. Qué padre. Oye, tengo una pregunta. Una cosa es estudiar ingeniería del audio, producción musical, bla, bla. Sí. Otra cosa es decidir a qué te vas a dedicar, ¿verdad? Porque te puedes dedicar, como tú dijiste, oye, puedo trabajar en una estación de televisión, una estación de radio, trabajar para una productora, en fin. Claro. ¿En qué momento tú decidiste decir, como que podría ser buena idea jugarle al empresario? Sí, bueno, es un gran reto, ¿no? La primera experiencia que tuve ya fuera de la carrera fue con mis prácticas en mi servicio, que fue un estudio que hacíamos spots publicitarios. Palacio de Hierro, Liverpool, entre otras empresas que le hacíamos. Y me gustó mucho, aprendí muchísimo a manejarme muy rápido en el programa porque eran producciones que teníamos que estar sacando así súper rápido. Pero no me era muy creativo, ¿no? La parte creativa ahí era más reducida. La segunda chamba fue en Palco, estuve ahí trabajando como Inge de audio en vivo. Me gustó mucho, aprendí mucho de las relaciones personales. Mucho colmillo, ¿no? También, agarrar mucho colmillo. Sí. En vivo estabas, ¿no? En vivo. Entonces ahí el colmillo es muy diferente. Exacto. Pero también en la parte ya del audio era como irnos por lo que sabemos que suena bien, que ya funciona. Y a mí en la carrera lo que me encantaba era experimentar con el microfoneo, con ver cómo sonaba, qué tal si lo pones aquí, qué tal si lo mueves y lo bajas. Entonces para mí la parte creativa siempre ha predominado dentro de lo que hago en la industria, ¿no?
Ajá. Y dentro de esos campos, aparte de mi gusto por la música y la primera introducción que tuve a este mundo fue por la guitarra, pues siempre ha seguido vivo esa parte del ser músico, ¿no? Entonces, pues por ahí dije, ok, siempre me han gustado los estudios, me gusta esta parte de estar componiendo, creando, experimentando, la interacción con el artista hacia ese enfoque. Y pues de ahí surge el yo pues querer hacer pues mi estudio, ¿no? Y dicen por ahí que es como mal pagado, ¿no? O sea, el asunto de ser productor es el artista invisible o la mano detrás, ¿no? Sí. Digo, pues el quinto Beatle, ¿no? Sí, muy, exacto. muy conocido, ¿no? Pues es difícil, sobre todo creo yo yo creo que hoy en día ya es más visible esta parte de los productores y lo que está atrás del mero artista, ¿no? Sí. Pero el que sea mal pagado, pues creo que como todo hay que darse a saber y valorar lo que uno hace, su chamba y todo para salir de ese... Me refiero en el reconocimiento, o sea, claro. Como que está como... Sí, o sea, bueno, yo hoy en día lo he sentido ya no tan así. Okay. Y no sé si es porque yo también con los productos que hago y con los artistas que trabajo, creo que ellos también son muy humanos en darte ese lugar y ese valor que tienes en la producción, ¿no? Y estoy muy agradecido pues, por coincidir con personas así. Quizá también por eso yo no lo he sentido así, pero bueno, sí hay una realidad en la que antes pues, era aún menos visto, ¿no? Ahora, yo creo que sin duda alguna la posición del productor musical, del ingeniero en audio, de toda esta parte de back, de atrás, pues, ¿no? De diseño, de producción, es sumamente importante. O sea, es igual de importante que el artista, a veces termina siendo más importante en la idea del artista, creo yo, ¿no? Uh-huh. Desde las partes más simples, que puede ser la captura, sí. No tan simples, sí. Hasta las partes ya más creativas en qué tipo de sentido, qué tipo de gusto, qué tipo de le quieres dar a la producción, ¿no? Claro. Entonces, y creo que como tú dices, es un puente uh-huh. entre la idea del artista, que no siempre es una idea aterrizada, viable. Sí. Tú decías que, bueno, este camino te llevó a querer decir, bueno, pues yo quiero ponerme estudio. ¿Cómo empezó el asunto del estudio? Empezó porque, bueno, un profe tenía como ahí su estudio y también vi esa libertad de hacer y deshacer y crear y llevarse él por su propio camino, ¿no? A mí creo que algo que siempre desde chiquito en la escuela creo que chocaba era quizá un poquito a veces con la figura de autoridad, ¿no? Porque yo siempre era como que no es que ¿por qué no puedo llegar a un mismo problema matemático por otra manera? O sea, porque tiene que ser a fuerzas por eso que por ahí, ¿no? Si hay otra manera de llegar, ¿no? Entonces como que yo siempre buscaba esa libertad de hacer las cosas, no directamente a mi modo, sino pues que hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. El estudio, empecé yo saliendo de la carrera a comprar un poquito mi equipo, ¿no? De ciertos profes que se iban deshaciendo equipo, por ahí les compraba. Yo de ahorros compraba cierta cosa. Mi papá también siempre me apoyaron. En su momento aún vivía con ellos y me echaba la mano en comprar ciertas cosas así. Y puse un primer estudio por Enrique Díaz de León, uh-huh. rentándolo con un amigo. Los dos ahí juntamos equipo, pusimos un primer estudio. Pero pues eran los dos y no hubo ningún tema. Simplemente pues aún yo no me sentía como pleno en ese proyecto que tenía de yo hacer un estudio, ¿no? Hace 2 años me mudo a una casa ahí en la Americana y arquitectónicamente también veo la posibilidad de hacer el estudio sin hacer esa gran inversión arquitectónica para adaptar una casa como estudio, ¿no? Porque también implica esa parte. Claro. Entonces digo, ok, de aquí la inversión puede no ser tan fuerte y puedo meterle una inversión más fuerte a toda la parte del equipo del estudio, ¿no? Por ahí yo tenía mis ahorros. En una charla con mi papá pues ha tenido este gran apoyo conmigo y con mis hermanas de en algún momento apoyarnos como para una casa, cosas por el estilo. Y yo fui con él y dije, ¿qué tal si te cambio el plan y me ayudas a ayudar a Sí, digo, a la parte del estudio, para la gente que no sepa, el equipo es
caro. Bueno, Sí. bueno hay de todo, digamos, pero digamos que un equipo profesional Sí, sí es costoso. sumamente No. caro. Y creo que es lo que yo a veces le explicaba a mi papá, porque me dice, oye, pero pues con una compu no ya puedes empezar a... Le dije, sí, o sea, Aquí tengo un micrófono, hijo, mira. en cierto punto sí, ¿no? Y lo entiendo pues por la diferencia de industrias en las que están y se dedican, ¿no? Le dije, sí, pero creo que a diferencia de otras industrias, ese primer paso para el equipo es una inversión muy fuerte, ¿no? O sea, a pesar de que sí puedo trabajar con una computadora, mm, el, la computadora de fábrica, no, o sea, necesito todavía especificaciones más allá de esa computadora por fábrica, ¿no? Entonces necesito meterle qué más memoria, qué más RAM para que me aguante los programas, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, con él tuve esa charla, obviamente le tuve que presentar bien todo el proyecto, armarlo yo, literal como si fuera yo a pedir un préstamo con un banco, hice el mismo ejercicio con mi papá y me dijo, ok, accedió, armamos ahí el plan, hicimos un primer ejercicio junto con mis ahorros y pues tal cual, ¿sabes qué? A tanto plazo, pues yo te lo voy a ir pagando, ¿no? Recuperando. Y de ahí surge el poder en esta casa hacer este proyecto de Península. Oye, Gustavo, pero una cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser artista y otra cosa es ser un proyecto de negocio y que Sí. funcione. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado hasta la fecha? ¿Cuánto tiempo tiene ya el estudio? El estudio como tal, yo ya va a cumplir casi un año. Ok. Casi un año, unos 8 meses por ahí, 9 Perfecto. meses. Para mí lo más complicado han sido, pues sí, una parte de la inversión, ¿no? La fuerte inversión que hay que hacer. Y dos, los tiempos. Para mí el tiempo me ha sido como un reto. ¿En qué sentido el tiempo? De que a veces pues yo tenía cierto avance para un tiempo, ¿no? O la llegada del equipo para cierto tiempo. Entonces, a partir de ese tiempo yo ya puedo decirle a tal artista, es que ya podemos grabar con tal equipo, ya podemos grabar con tal micrófono, con la consola. Y como ese equipo, donde también aquí en México nos topamos con el que no hay la industria para poder conseguir ese equipo de esa gama aquí en México, todo viene de fuera, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra. Sí. Entonces es también enfrentarnos a la parte de la importación, que llegue bien, que si no te lo retuvieron en aduanas, etcétera. Y eso para mí me ha hecho a veces tener que aplazar ciertos proyectos, ciertos cambios. Y creo que es mucho hacer esas pases de que, bueno, quizá no sale en el tiempo en el que a veces tienes todo planeado y en tu calendario se puede aplazar, pero al final pues se va dando, ¿no? Y al final encuentras la manera de acoplarte a ese cambio. Para mí ha sido como el mayor reto, ¿no? Saber adaptarme a esos fueras de planes de los tiempos que tú tienes pensado. Ajá. Y pues la parte de saber llevar la inversión y estar consciente de que es una inversión tan fuerte que el retorno no va a ser inmediato, ¿no? Es un retorno a un mediano plazo, ¿no? Largo plazo, pero que puedes encontrar las diferentes maneras de pues tú ir haciendo los ingresos, ¿no? Y pues ir solventando lo que es el estudio, ¿no? O sea, digamos que no es un negocio tan facilito que cualquiera puede decir, bueno, yo le entro. Sí, primero, mucho billete y segundo, no es el retorno tan a corto plazo. Sí, ¿no? Si tienes pensado en que luego ya voy a tener la lana que quisiera, pues no es ese proyecto. Oye, Gustavo, ¿y qué tanto tienes gente trabajando contigo ahí en el estudio? Sí, somos varias personas las que conformamos el estudio, más como un tipo, como alianza. Como un crew o alianzas. Como colegas, ¿no? A los que también les funcionaba tener un espacio así para grabar con sus proyectos, o dar clases, o trabajar en un proyecto propio, ¿no? Entonces tengo a mi amigo baterista, que es un gran amigo, pero sobre todo es el baterista en el que yo confío para todas las producciones y que sé que me puede dar esa calidad. Y para ¿Como él, músicos de sesión? Exacto, como músico de sesión, pero que a él también le funcionaba para grabar sus videos, ¿no? Él vive allá por las afueras de Guadalajara, entonces también como que tener un espacio aquí que lo ayudara a no moverse tanto, le funcionaba. Okay. Entonces como que así encontré maneras en las que de las diferentes personas en las que estábamos nos funcionaba tener un estudio así, ¿no? Y a mí me ayudaba pues contar con ellos, ¿no? Ajá. Claramente a ellos como músicos de sesión se les paga lo que ellos cobran en cada proyecto, ¿no? Sin yo ganar nada de esto. ¿Tú cuánto cobras por estar aquí? Ya, eso es y listo.
como muy, muy transparente en esa Con su parte, respectivo ¿no? fee, no te creas. Sí, no, o sea, muy, muy, muy transparente en esa parte y la comunicación, pues, muy directa, ¿no? Entonces sí hay unas 3, 4 personas ahí colaborando con el estudio, también una en la parte de video. Y hay 2 personas que me buscaron, aún estudiantes, simplemente con el hecho de, ¿sabes qué? Ya voy a salir, aún no me siento preparado, aún no siento que tengo la experiencia necesaria, puedo ir a aprender, a ver, y yo, pues sí, con todo gusto, y fui muy sincero, dije, pues, no te puedo pagar, por más que quisiera, pero si a ti te funciona y lo ves, pues, enriquecedor para ti como persona, como profesionista, adelante, ¿no? O sea, ¿Qué tanto tú ves el aprendizaje técnico importante que ves en la carrera como la experiencia versus la experiencia ya profesional de la calle, de estarle moviendo los fierros, de estarle moviendo los cables? ¿Qué tanto la ponderas tú? ¿Cuál es más importante? yo creo que es sumamente importante también, pero creo que sí pondría la parte técnica, teórica en un 30-40% y lo demás en la parte práctica, ¿no? Yo justo platicaba a Foster antes de grabar. Ajá. Yo creo que donde más aprendí fue en mi último año, donde ya no tenía tantas materias, tantas clases, ya eran como proyectos finales. Y mis profesores, 2 de ellos, aprovechaban el estudio para, pues, grabar sus propias chambas, producciones que tenían en las tardes. Y yo me quedaba todas las tardes ahí con ellos, ¿no? Los ayudaba a cablear, a microfonear, o a veces simplemente como estar escuchando lo que grababan, cómo mezclaban, o inclusive simplemente el cómo se dirigían con el artista, ¿no? Evitar esta parte de los egos, la comunicación con ellos. Y me quedaba con ellos ahí a estar. Entonces, sí, yo fue donde más aprendí en ese último año, donde ya no tenía tantas clases y más bien me iba a la parte práctica, ¿no? De experiencia con mis profesores, ¿no? Claro. Claro, sí de la mano de ellos y obviamente ellos guiándome, ¿no? Dándome ciertos tips, cosas por el estilo. Pero creo que sí mucho es aquí a la práctica y mucho al error, ¿no? Perderle miedo al error. Al equivocarte, que algo salga mal, ¿no? Exacto. Oye, hace rato platicamos el asunto de que el productor, el ingeniero en audio y el productor en general, donde esté, funciona como esa península, ¿no? Funciona como ese mediador, intermediario entre la idea artística, entre su viabilidad funcional, digamos, práctica, Claro. ¿no? ¿Cómo te toca vivir eso? Porque, ¿cómo lo medias, cómo lo vives en esa comunicación con el artista cuando, sobre todo, algo, pues dices, híjole, o sea, compadre, ni para aquí ni para acá, ¿no? Y esto sucede en todas las industrias, o sea, es, Claro. ¿cómo tú en esta parte donde entra parte el ego del artista, la Sí. parte creativa, decirle, pues esto no jala, Claro. ¿no? Pues sí es bastante complicado, pero creo que ante todo es siempre, para mí es mantener como una comunicación muy directa, muy clara y como con respeto, ¿no? Hacia su arte, porque al final de cuentas es su arte. Pero sí una vez tuve una experiencia y sobre todo era alguien que como que no estaba muy bien ubicado en lo que es la industria, ¿no? Y cómo funciona, Ajá. cómo puedes tú ir creciendo y avanzando, ¿no? Venía a grabar 2, 3 grabaciones y, bueno, pues ya cuando sale, ¿no? O ya cuando toco, ¿no? Ya, espérame, o sea, apenas hicimos una primera captura, ¿no? Y con casi nada de conocimientos, pues, musicales, ¿no? Ajá. Pues creo que sí, o sea, sin un afán de estar en contra del género del reggaetón, pero sí como muy en esta parte de, pues tú hazme la pista, yo nomás llevo a cantar y ya, ¿no? Le digo, ok, está bien, digo, pero por más que el autotune haga su magia, no puedo yo, pues ahora sí que convertirte en lo máximo, ¿no? Claro. Y me acuerdo que con él me acerqué y le sugerí, ¿sabes qué? Creo que el concepto y la idea de lo que quieres hacer está chida y sí puede funcionar muy bien, pero sí necesito que sepas un poquito de lo que es la música, ¿no? De lo que es la industria, o sea, cómo hay que caminarla, cómo hay que más o menos moverte dentro de ello. Y le sugerí, ¿sabes qué? Tengo a profesores, amigos que te pueden dar
clases a buen costo, inclusive en línea o a tu casa. Y digo, también, repito, creo que me ha tocado afortunadamente llegar con personas muy abiertas, ¿no? a esto, y él accedió, tomó sus clases. Después de como unos 6, 9 meses regresó conmigo y pues bueno, ya es muy diferente, ¿no? Claro, ahí con detallitos, pero que ya yo podía manejar ya con ese conocimiento que había traído, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como la experiencia más como retadora. Eh, no tanto desde el ego, pero pues sí como más bien del no estar tan inmerso en de lo cómo es la industria, ¿no? De todo tu viaje, Gustavo, hasta ahorita, ¿cuál podrías decir que es el momento más complicado que te ha tocado hasta ahorita experimentar? Yo creo que es el momento en el que el músico llega ya a grabar y no conoce bien sus canciones, ¿no? O no está bien preparado. Porque más allá de que tú intentes sacar la mejor grabación con la mejor acomodo de micrófonos y el mejor equipo, no va a sonar, ¿no? La canción no va a sonar. El que no estén a tiempo y anden divagando por ahí. Para mí es la parte más complicada porque sé que es una captura perdida. Que no va a salir de ahí y que va a hacer volver a grabar y tener ese diálogo con la persona y ¿sabes qué? Pues estas 2, 3 horitas y esta captura pues No sirvieron. no sirvieron. Hay que volver a darle y para mí ese es como el momento más retador, ¿no? ¿Por qué? Porque también desde la captura partes la calidad y lo que tan fácil va a poder seguir el siguiente proceso, ¿no? Que es la mezcla, la edición, la masterización. Digo, muchos no saben, pero la parte de organización en la producción es musical, es muy importante. ¿Cuál podríamos decir que es para la gente que no conoce este tema? ¿Cuál sería el proceso? ¿Dónde inicia? Inicia en la parte de diseño sonoro, equipos. ¿Cuáles serían como los pasos? Digo, que acaban terminando en el máster, ¿no? Claro. Pero ¿cuál sería el proceso? Si lo pudiéramos ver? Lo inicial es la preproducción, ¿no? Si es que lo es necesario, que es, ¿sabes qué? Tengo mi maquetita con guitarra, voz y guitarra en mi celular, pero quiero una batería, quiero full band y quiero más o menos que dé un sonido acá medio tristezón, etcétera, ¿no? Entonces ahí es, ok, vamos armando esos instrumentos que nos hacen falta, ver si este acorde aquí le va bien, no le va bien, si una guitarra acústica le va bien, o sea, como que terminar de ver qué elementos funcionan y qué no, ¿no? Posterior ahí ya tenemos una maqueta, pasamos a la etapa de grabación, ¿no? Se graban todos los instrumentos. Para quien no lo sabe, no se graban. ¿Cómo grabas tú? ¿Todos al mismo tiempo? ¿Grabas uno por uno? Depende mucho del artista, o bueno, de la banda. Generalmente hay un 70-80% vamos por instrumento, ¿no? Primero baterías, luego bajo, guitarras, teclados y al final yo dejo las voces, ¿no? Para que el cantante ya tenga toda esa percepción de los instrumentos sonando, ¿no? Y solo he grabado con 2 proyectos en los que graban todos juntos, como si estuvieran tocando en vivo. Y se presta porque son proyectos como de jazz. Entonces como que es un poco más libre ahí la comunicación y esta parte, ¿no? Se graba, luego pasa un proceso de edición, ¿no? Donde yo más que nada ese proceso yo le llamo de edición, pero realmente no es que esté haciendo cortes ni nada por el estilo, sino más bien elijo entre las tomas cuál es la mejor toma, ¿no? Y si de la batería hicimos 3 tomas A, B y C, quizá en el verso es mejor la A, del coro tomo la C y ahí vamos construyendo eso, ¿no? Selección de tomas, limpieza un poquito como de ruidos, cosas por el estilo, y ya después paso a la mezcla, que es todos estos elementos que grabamos, hacer que suenen bien, ¿no? A un nivel que ninguno esté muy fuerte que otro, que todos tengan su lugar. Hay algo que llamamos el panorama o el paneo, que es esto de poder escuchar algo a la izquierda, algo al centro y algo a la derecha, ¿no? Entonces, y las profundidades y todo este asunto, ¿ah? Darle ese acomodo dentro de ese panorama y pues ya un poquito de efectos, ¿no? Que si más reverb, que si más delay, que a la voz hay que meterle ahí algo para que suene, darle un estilo un poco más robótico, un poco más vintage, que suene como a cinta. Jugar con eso es la parte creativa y ya después el máster, ¿no? Que es nivelar todo a que en cualquier dispositivo, desde cualquier sistema de reproducción,
se escuche bien, se escuche claro, no esté muy fuerte, no sature las bocinas, que donde sea que tú vayas a ponerle play, se escuche bien, ¿no? Podríamos decir que es como preproducción, que es todo el análisis de la obra, el diseño de instrumentos, sonoro, después viene la captura y en la parte de la captura es grabar los instrumentos, correcto, que también ahí entraría toda la parte de diseño sonoro de dónde se van a grabar, exacto, qué se va a grabar, qué tipo de micrófonos. Todo este asunto. Y luego hablaríamos de ya la captura como tal, sí, después como la limpieza, edición, la selección de tomas, ajá, edición, mezcla, que la mezcla es... pues como darle el lugar a cada, ajá, cosa que se grabó, sus volúmenes, sus espacios, ¿no? Izquierda, centro, derecha y como efectos, ¿no? Ajá. Y el máster. Y el máster. O sea, eran como todos los pasos. Sí. Oye, hace rato mencionaste que casi no acostumbras a grabar todos en el momento, pero cuando es un asunto de jazz, se presta, ¿no? Porque sí, digamos que es una dinámica diferente, uh-huh, que le agrega valor el hecho de que estén tocando todos al mismo tiempo, ajá, ¿no? Sí. Sé por ahí que recibiste un premio, ¿verdad? Sí. Sí, fue con una banda de... ni siquiera es mero jazz, es como un tipo de jazz rock progresivo. Ajá. Justo grabamos todos simultáneos, todos con vivo. Y una banda que se llama Cienfuegos, es de aquí, de Guadalajara, para su álbum Natura Elemental, se llama. Ajá. Fue un álbum de 4 canciones, no lo consideramos tanto EP por la duración de cada una de esas canciones. Y se ganó el premio... Un long play, un LP más bien. Ajá. Se ganó el premio Minervas Jalisco a Mejor Producción de Jazz en el 2022. Oh, qué padre. Sí, Mejor Álbum de Jazz, creo que era el nombre correcto del premio, pues. Y pues muy padre, fue una experiencia pues muy, muy bonita, porque también era mi primera grabación de jazz como tal. Okay. Fue grabación con un amigo, él me dio la confianza de poder grabarlos y mezclarlos. Y pues bueno, se dio en este gran producto y pues por ende el premio, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido ahorita en lo que llevas de experiencia, uh-huh, acerca de la mezcla? Es decir, de cómo, de cuando dices, no, yo ya sé mezclar. Ahorita que dices... No procesar tanto. No usar tantos, le llevamos como plugins o programas. Ajá. Que te ayudan como, si a alguna guitarra le faltó reverb, ese te ayuda a meterle más reverb, ¿no? O si una guitarra no sonó porque no tenía ese amplificador que es muy famoso, este programa me ayuda a darle ese sonido de ese. ¿Por qué no procesar tanto? Creo que si tienes una muy buena captura, el 70%, 80% de la mezcla está en darle los volúmenes correctos y el panorama correcto. Y con eso ya tienes un 80% de tu mezcla, ¿no? Ya sí, claro, o sea, ante toda la mezcla siempre uso esos plugins, pero le quitan ese sonido como, entre más procesas va sonando un poquito menos orgánico, ¿no? Y a veces también pierdes mucho tiempo ahí, o sea, como que entre buscando el que no, es que yo sé que este plugin le va a dar ese sonido y quizá ya está suena bien. Ya suena súper bonito, ¿no? No es necesario ponérselo ya. Y siento que todos salimos con esa idea de la carrera, o sea, creo que es algo con el que todos salimos y qué chido poder utilizar este micrófono que emula el micrófono de Abbey Road. Wow, qué increíble. Y sí, claro que le da un color, ¿no? Pero luego te das dando cuenta que también tú puedes lograr eso con otros fierros, ¿no? Que suenan igual de bonitos, ¿no? Sí, con otro tipo de color, con otra característica, pero suena muy bien, ¿no? Me decía un productor hace tiempo, le digo, ¿qué tiene? Y me dice, nada. No, sí, como que lo menos es más, ¿no? Luego sí, en la producción, ¿no? Ajá, entonces siento que es un tip que yo daría, ¿no? O sea, intenten, o sea, jueguen con el plugin y experimentenlo y muévanlo y está súper bien eso. Y luego intenten quitarlo y realmente vean dónde está esa magia, ¿no? Que si es que hay o no hay. Pero a veces el procesar menos da una mezcla muy natural, muy, muy orgánica, que suena muy bien y que agiliza también tu proceso. Gustavo, yo creo que hay una posición de liderazgo social, uh-huh, dentro de la música. Sí.
la música no solo es arte, sino y hacer arte es una expresión, sino yo creo que también proyecta en qué punto nos encontramos como sociedad, ¿no? Y desde ese punto, pues también moldea los caminos y moldea el pensamiento y va generando rutas, vamos a decir, de reflexión, Sí. por decirlo de alguna manera. Y tú como productor, como ingeniero en audio, ejerces un liderazgo en las personas, con las que te rodeas. Pero ciertamente también como líder luego nos pasan cosas que nos hacen cambiar la manera en cómo vemos las cosas, nos hacen tambalear, Sí. pero no caernos. ¿Cuál podrías decir que en todo este tiempo ha sido una experiencia que te haya pasado, que tú hayas dicho, híjole, me hizo cuestionarme qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, aventar la toalla, no sé? Yo creo que mucho fue en ese año que estuve en Palco como ingeniero en audio en vivo. Porque fue un momento en donde no teníamos quizá las herramientas para darle al cliente lo que necesitaba. Y que pues por parte del espacio de Palco o sea, tampoco ayudaban a nosotros dar eso, ¿no? Y me tocaba muchas producciones y en las que era un mariachi y teníamos 2 micrófonos en Palco, ¿no? Y resuelve cómo microfonar esa cantidad de músicos. Resuelve tú, ve y da la cara con el mariachi y decirle que pues, solamente hay 2 micrófonos y que se lo puedo solucionar, pero hay que rentar equipo y pues ya Palco no se hacía cargo de eso, ¿no? Entonces era por parte del mariachi. Fueron momentos en los que sí dije, realmente esto es lo que me gusta, soy capaz de microfonear, de hacer sonar el mariachi con 2 micrófonos, donde no tengo esta chance de, bueno, lo vuelvo a grabar, ¿no? O sea, es aquí, o sea, tiene que sonar bien aquí, ahorita, ¿no? Para el público. Una vez también me dijeron, y esto va para la tele, entonces necesito que me mandes señal para la tele. Y para mí fue así como, ¿y cómo voy a mandar una señal para la tele, no? O sea, como que en su momento fue así de, ¿y cómo le hago llegar el audio a la tele, no? Y como que sientas así en ese reto momentáneo, donde te cuestionas, ¿y podré saber mandarle ese audio a la tele? ¿Llegará bien? ¿Llegará muy fuerte? Sí, o sea, ahora no solamente lo van a escuchar las personas de aquí en vivo, sino las personas donde se transmita por televisión en vivo, ¿no? Yo creo que Palco me hizo cuestionarme muchas veces si era capaz, ¿no? De poder llevar un mariachi, una banda, saber microfonearlo con muy poco equipo, saber interactuar con las personas y dar la cara, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No tenemos esto, pero ¿qué necesitas? Y muchas veces era decirle, si no te preocupes, yo lo resuelvo, sabiendo que yo tenía que mover cielo, mar y tierra para que llegaran esos micrófonos, ¿no? Claro. O jugar con esos 2 micrófonos y que el cliente no se diera cuenta que lo único que estaba microfonado eran 2 micrófonos, pero que estaba sonando, ¿no? Palco me enseñó mucho y fue un gran reto que agradezco haber tenido. No se lo deseo quizá a nadie, pues, tener que lidiar eso y muchas veces tener tú que dar la cara cuando ni siquiera eras tú el que hubiera ocasionado, pues, eso. La situación, sí, la claro. situación. Pero aprendí muchísimo y creo que Palco fue eso. Pues también una gran escuela, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. ¿Cómo ves, Gustavo, a la industria el día de hoy? Y desde qué está pasando con la música urbana, qué está pasando con el regional mexicano, pero qué está pasando en general con la industria de la música. Porque a fin de cuentas es una industria que genera dinero, genera ingresos. ¿Cómo ves a la industria hoy en día? ¿Va creciendo? ¿Va decreciendo? Yo la veo en un punto como agridulce, ¿sabes? Va creciendo y tiene sus vertientes muy padres que aportan muchísimo a la industria, pero de repente también, sobre todo lo veo en esta parte de la industria como en vivo, que tiene pues muchas decadencias, ¿no? ¿En vivo? ¿Por qué lo ves así? Van, por ejemplo, van 2
1 o 2 años que no hay un festival en Guadalajara. No sé si te habías Ajá. como percatado de eso, ¿no? Y en la Ciudad de México sí, o en Monterrey así. Pero en esta parte de la gestión, ¿no? De los proyectos en vivo, por lo menos aquí en Guadalajara, no tener buenos venues, ¿no? Accesibles para la gente, accesibles para el artista, con una buena acústica, con un buen equipo, que el artista pues quiera venir aquí, ¿no? Creo que en esa parte de en vivo veo un poco crítico el asunto. Ajá. En la parte de ya de estudio y la producción, en esa parte del regional mexicano y el urbano, creo que al final de cuentas es la música que se consume hoy en día, la que más se consume hoy en día, y está bien. Creo yo que sí es música que es de un consumo rápido, de un consumo Ujú. fácil, y que quizá no va a trascender como ha trascendido otros géneros, ¿no? U Ujú. otros artistas. Eh, y sí lo veo un poco en este punto crítico ya con las disqueras o pues ya con estas productoras muy grandes, que sí, pues te firman y te dan el cheque que uno quisiera tener, pero pues me tienes que entregar 3 discos en un año, ¿no? O 2. Y siento que es ahí donde volvemos a esta parte en el que el arte no puedes manejarlo de esa manera, ¿no? O sea, el arte, la música es parte de ese arte y a veces no puedo meter a alguien, meterlo a una cabina y forzarlo a decir, tienes 1 hora para darme el disco, ¿no? Para decirme algo. Exactamente. Siento que ahí es donde es esa parte ambigua, donde las disqueras o ya estas compañías más grandes rompen esta magia de la música y que la música cae en la parte del arte, ¿no? Y donde fuerzan a veces a los músicos, a los artistas a tener que hacer pues música para vender, ¿no? Y para cumplir con ese contrato y que a veces pues no es mala música, pero pues justo no trasciende, ¿no? Y para mí creo que la música y el arte al final de cuentas es lo que tú quieres transmitir y que si es algo que va a pegar, pues va a trascender por años, ¿no? Como hoy en día que estamos escuchando el rock, el blues, el jazz, Claro. Pink Floyd, ¿no? O sea, yo escucho Pink Floyd y me impresiona que es algo que podría haber salido hoy, ¿no? Creo que es ahí donde veo esa parte como agridulce de la industria. Sí, y que también pues toca mediar el cómo hacemos que las cosas sean sostenibles, sustentables, porque al final de cuentas pues es una industria. Y entonces, por una parte, los gustos van por un lado, Sí, porque estamos en un mercado de consumo capitalista donde si a la gente le gusta el blues y escucha blues, pues empieza a grabar blues. claro. Pero si hoy en día lo que tenemos en México principalmente, regional mexicano y urbano, Claro. es porque se consume. Sí. A fin de cuentas es una cuestión de oferta y demanda. Sí. Y en ese sentido, ¿para dónde tú crees que va la industria? ¿Qué crees que es lo que sigue? ¿Sigue Eh, el reggaetón? ¿Qué sigue? Pues yo creo que va esta mezcla entre reggaetón, urbano, regional, ¿no? Ahora he escuchado, hay una banda aquí en Oaxaca que se llama Ladrones, ¿no? ¿Ladrones? Ajá, No, no lo he escuchado. que mezclan como el regional medio metal con estos clásicos como vi que sacaron un cover de esta canción de Desvelado de Bobby Pulido, Ajá. pero metiéndole ya riffs como medio metaleros, la batería. O sea, siento que es esa mezcla entre lo regional con ya un poco de rock. Algunos he visto que meten ya arreglos como medio de jazz, ¿no? Órale. El urbano estaba este dúo argentino que está todavía pegando mucho, se llama Catriel y Paco Moroso, que se hicieron muy famosos por Ajá. un Tiny Desk, ¿no? Tú escuchas su producción de álbum y es un reggaetón, hip hop, ahí popular son, pop. Y el Tiny Desk es una masterclass de cómo llevar eso a unos arreglos de jazz impresionantes, ¿no? Que dices, ¿de dónde sale esto, no? Siento que por ahí va la mezcla, ¿sabes? Como sí mantener un poquito esto popular, esto urbano, pero rescatando esta parte de los otros géneros que son muy enriquecedores, ¿sabes? No sé, siento que por ahí Bueno, puede por ahí haber, va. por ahí puede haber algo interesante. Sí. Vale, padrísimo. Oye, Gustavo, ¿cuál podría ser el mejor consejo que le podrías dar con tu experiencia, con lo que has vivido como líder, como productor, como técnico, pero también como músico y como ser humano? Ujú. Sobre todo como ser humano, ¿cuál podría ser tu mejor consejo para la gente que nos está viendo, nos está escuchando? Yo creo que sí, el más fuerte es quitarse el temor a equivocarse o a que no se haga la primera, sí, temor como al error, ¿no?
yo he aprendido mucho del error, ¿no? Entonces creo que ese sería así el más fuerte, ¿no? Y a veces, bueno, o quizás va muy de la mano, pero esta parte es que siento que aún no estoy listo, ¿no? Y es como, híjole, pues, no sé cuándo vaya a estar listo. Y es dar ese paso en falso, ¿no? Bueno, ese paso de fe, pues ese salto de fe. Ajá. Y hacerlo, o sea, si te sale bien, chido, si te equivocaste, qué chido también, ¿no? Pero hacerlo, sí. Qué padre. Sí, ciertamente a veces le tenemos mucho miedo a equivocarnos y no tomamos en cuenta que precisamente el equivocarnos es parte también del camino. Justo. Sí, No, justo. no es como el enemigo de lo que estamos haciendo, sino es parte del lugar donde queremos llegar. Sí. Gustavo, ha sido realmente un placer para mí tenerte aquí. Platicamos de cosas muy interesantes. El mundo de la música es increíblemente grande, Sí, increíblemente interesante. sí. Es un mundo, sin duda alguna, que nos conecta a todos, Sí. no importando si sabemos o no sabemos de música. Hay algo en la música muy, muy mágico, ¿no? Claro. Entre los seres humanos que nos conecta, que nos hace vincularnos, que nos hace sentir, que nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, este tema siempre para mí será apasionante y esto aunado a la parte técnica, a la parte de la industria, pues se vuelve un universo totalmente, ¿no? Sí. Muy, muy amplio. Gustavo, realmente ha sido un gusto, como te digo. Igualmente. Que no sea la última, Claro, sí, que sea sí. la primera de muchas. Súper. En otra plática podemos hablar más en específico, a lo mejor del mundo de los negocios o en Sí, algo en sí. específico de la industria. Con gusto. Me encantaría tenerte por aquí en Claro Regreso. que sí. Y a ustedes, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Recuerden que los comentarios están abiertos por si quieren dejar alguno. Y pues nos vemos pues en el siguiente.